El canal del Congreso presenta. En el episodio anterior de Golfo de México, Origen y Futuro, recorrimos la ciudad de Tampico, Tamaulipas, conociendo su historia, las grandes obras y los espacios de convivencia de una gran cercanía con la naturaleza. En este episodio continuaremos conociendo más sobre el gran puerto de Tampico, que tuvo su crecimiento exponencial durante el Porfiriato a finales del siglo XIX, como lo veremos en el histórico edificio de la Aduana de Tampico. Como parte de su evolución, los espacios públicos han sido modificados para representar una mezcla entre lo histórico y vanguardista, como el caso de la renovación de la imagen del mercado de Tampico, convirtiéndolo en uno de los más bonitos de Latinoamérica. El municipio de Tampico en un principio colindaba con el mar, llegando hasta las escolleras que hoy se localizan en la playa Miramar, perteneciente a Ciudad Madero, una de las playas más bonitas del Golfo. A los alrededores de Tampico se localiza el área de protección de la Vega Escondida, donde podemos encontrar la Casa de Naturaleza, una antigua planta de tratamiento construida por holandeses. Y por último, veremos la Plaza de Armas, donde se localiza el famoso Pulpo, un kiosco con una mezcla de neocolonial, barroco mexicano y eclectísimo. Es el histórico edificio de la Aduana de Tampico que mandó a construir Porfirio Díaz, gracias a dos mujeres empoderadas tamaulipecas. La segunda esposa de Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio, originaria de Tula, Tamaulipas, pueblo mágico donde se confecciona la cuera tamaulipeca. Y doña Agustina Castelló de Romero Rubio, madre de ella, originaria de Tampico, 100% jaiba. Ellas tuvieron que ver mucho en eso, ellas prácticamente hicieron que Porfirio Díaz volteara a ver hacia Tampico y construyera, entre otras cosas, el faro, las escolleras, las vías del ferrocarril y este hermoso edificio. Ellas seleccionaron, según se dice, según cuentan los historiadores, seleccionaron esta isla llamada Isla Muelle, en medio de dos ríos, el río Pánuco y un ramal del río Tamesí que atravesaba el centro de la ciudad. El edificio fue seleccionado por Porfirio Díaz de un catálogo de edificios industriales europeos. Cuenta con estructura inglesa, herrería francesa, completamente flejada, atornillada y remachada. No lleva nada de soldadura. La herrería del interior tiene un recubrimiento de lámina de bronce. La madera de puertas y ventanas es la madera original. Los cortes se hicieron en Luisiana, Estados Unidos, pero se dice que la madera es brasileña. Conserva aún sus pisos originales de marmolina española en 3 colores con incrustaciones de bronce. Los techos no son originales, pero los pisos sí. Las escaleras tan hermosas en color rosa son de cantera mexicana traída de San Luis Potosí, al igual que toda la arquería de medio punto y las molduras que tiene el edificio. Tiene su toque mexicano. Tuvo un costo original de $1.850.000 pesos en oro y fue mandado a construir por Ferrocarriles Centrales Mexicanos. Es un patrimonio cultural edificado de todos los mexicanos. Al ir bajando las escaleras del puente vemos ese monumental edificio llamado por nosotros los tampiqueños el histórico edificio de la Aduana, uno de los edificios más emblemáticos del estado de Tamaulipas. Hermoso con sus ladrillos rojos ingleses, ladrillos horneados que a diferencia del ladrillo cocido son menos porosos. Su herrería francesa en el exterior y también en el interior. Vemos esa puerta enorme de madera original
traída de Brasil y tratada en Luisiana, Estados Unidos. Esas bisagras, esos chapetones y esas hermosas escaleras con sus barandales y columnas también de hierro forjado y colado francés, pero estas de interior revestidas de bronce. Una maravilla. Las escaleras de cantera mexicana, traída de San Luis Potosí. Al ir avanzando y llegamos al descanso, vemos la figura del agente aduanal que nos está saludando y a los lados escoltándole esos cuadros maravillosos que regaló la embajada italiana el día de la inauguración, 16 de octubre de 1902, fecha en que cuentan algunos historiadores vino Porfirio Díaz y Carmelita. Son mosaicos venecianos incrustados en la pared, donde están plasmadas águilas republicanas de la época del Porfiriato. Continuamos avanzando al segundo nivel del edificio y admiramos sus pisos de marmolina española con incrustaciones de bronce. También vemos sus arcos de medio punto con pretil de cantera mexicana, con columnas estriadas que terminan en capiteles de estilo corintio y jónico. Y ya se asoma ahí el río Pánuco, ese río que baja desde el Estado de México con el nombre de río Tula, río Moctezuma, y cuando llega a los límites entre el estado de Veracruz y Tamaulipas, se llama Pánuco, que significa en el paso. Es un vocablo náhuatl. Ese río tiene una anchura aproximada de 300 metros y en canal de navegación su profundidad es de aproximadamente 18 metros. El puerto de Tampico se compone de 44 kilómetros de frente de agua, 22 de margen izquierda, que es del lado tamaulipeco, y 22 de margen derecha. A esta altura, el río ya no es dulce, es salobre. Eso lo hace rico en especies. Estamos a tan solo 12 kilómetros y medio de la desembocadura en el mar, en el Golfo de México, en la hermosa playa de Miramar. Entonces, esa salinidad que les hablaba que tiene el río, lo hace rico en especies. Tiene tilapia, plateado, bagre, pato buzo, garza real, garza gris, pelícano y también existe la nutria, que es el perro de agua. Es un puerto vigente, un puerto que sigue trabajando en carga general y que tiene nexos comerciales con más de 100 países, principalmente con Estados Unidos. También cuenta con varias empresas plataformeras. Esas plataformas que se van a buscar petróleo a las profundidades del mar, en el Golfo de México, o también que compran otros países, porque también se le han vendido plataformas a otros países como Estados Unidos o Venezuela. Y seguimos avanzando en este recorrido maravilloso y vamos a conocer el Gran Salón, como le decimos nosotros los guías. Es el área donde se llevaban a cabo todos los trámites administrativos, todos los pedimentos de importación y de exportación y se pagaban los impuestos correspondientes. En una época de esplendor como fue el auge petrolero, en los primeros años del siglo XX, era una locura la actividad portuaria en nuestro Tampico hermoso. Este salón cuenta con una barra de mármol italiano de 55 metros de longitud dividido en 2 secciones. Tiene un área muy amplia donde yo me imagino al cerrar los ojos aquellos escritorios de madera, aquellos archiveros, aquellas viejas máquinas de escribir y mucho personal atendiendo esos trámites. Estamos viendo esta barra de mármol italiano. Era un despachador donde se cobraban los impuestos, donde se veía todo lo referente a los pedimentos de importación y de exportación. También había gente de migración en aquellos años de esplendor de Tampico, del auge petrolero sobre todo. No nada más se manejaban barcos de carga, llegaba mucho barco de pasajeros de Europa principalmente. En este salón también se cuenta al fondo con una bóveda de seguridad donde se guardaba el dinero. En aquel entonces se manejaba puro peso en oro. Y bueno, al salir al pasillo otra vez, de este lado, pues vamos a ver lo que son las vías del ferrocarril, aquellas viejas vías que mandó a construir Porfirio Díaz para unir a Tampico con el centro de la República a través de la ruta Tampico-San Luis y con el norte a través de la ruta Tampico-Monterrey. Desde aquí, desde este pasillo, alcanzamos a ver también lo que es la antigua estación del ferrocarril, que tiene un estilo neocolonial californiano, donde muchas veces estuvimos, porque a mí sí me tocó el tren, estuvimos ahí esperando la salida del tren. Era maravilloso viajar en tren para nosotros los niños o los jóvenes de aquella época y ver todo el esplendor de la Huasteca Potosina o el paisaje desértico también, que es bonito, hacia Monterrey. Y eso se lo debemos al gran modernizador del país.
Porfirio Díaz. Al terminar el recorrido por este maravilloso edificio, ustedes tienen la oportunidad, bajando las escaleras, a su derecha, de entrar a una sala maravillosa, que es el Museo La Victoria de Tampico de 1829, que es la victoria de todos los mexicanos. Aquí en Tampico se consolida la independencia del país. Los españoles entraron allá por finales de julio de 1829 a querer reconquistar el país. Entraron por Cabo Rojo, Veracruz. Se dieron una serie de enfrentamientos del lado veracruzano y otros enfrentamientos también importantes aquí en la ciudad de Tampico. Uno muy importante, cuerpo a cuerpo, en las calles de Tampico el 21 de agosto. Ellos habían construido un fortín, los españoles, allá en lo que es hoy Ciudad Madero, en La Barra. Por eso La Barra hoy es heroica, ¿sí? Y bueno, fueron tomados por los mexicanos, que los obligaron a sacar la banderita blanca. Por fin se rinden y vienen a entregar sus armas y sus banderas a la plaza, hoy conocida como Plaza de la Libertad, ¿sí? Y ahí se rinden con honor, felicitándose unos a otros por la valentía demostrada en batalla, porque los dos ejércitos sufrieron. Gracias a eso tenemos ahora un México independiente. Mucha gente no conoce esa parte de la historia tan importante. Aquí en esta sala que tenemos en la parte de abajo del edificio van a disfrutar pagando una módica cuota de 25 pesos por persona y los niños 10 pesos. Y van a disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, hay un cañón de verdad de los que rindieron los españoles. Ese cañón se dispara el 11 de septiembre, que es fiesta nacional desde la orilla de nuestro río Pánuco. Se hace una ceremonia maravillosa. También ha habido ocasiones en que se celebra con una representación teatral en la que han intervenido personajes importantes o artistas importantes como Isaura Alfaro, entre muchos otros, y artistas locales. Es un museo muy bonito que les va a poner la piel chinita de orgullo de ser mexicanos. 11 de septiembre, fiesta nacional. En unos minutos regresamos a Golfo de México, Origen y Futuro, recorriendo el puerto de Tampico. Estamos de regreso. Cuando piensas en Tampico, piensas en la playa, en un rato con la familia y amigos, disfrutando de las olas del mar, a pesar de que la ciudad de Tampico hoy en día no cuenta con playa. La playa más popular de Tamaulipas es la Playa Miramar, un lugar poblado desde el siglo XIX ya con la visión de ser un sitio turístico y de descanso, una visión adelantada a su época. Pero ¿cómo inicia su historia? Inicia con Maximiliano de Habsburgo, quien, en 1863, recibió en su castillo Miramar, en Italia, ubicado frente al mar Adriático, a un grupo de conservadores procedentes de México, quienes lo convencieron de crear un imperio en nuestro país bajo su liderazgo. Un año después, viaja al Nuevo Mundo con su esposa Carlota, y como muestra de hospitalidad, los mexicanos eligen una de las playas para imponerle el nombre de su fortaleza, a fin de que se sintiera más cerca de su hogar. De acuerdo a la cronista de Ciudad Madero, Carolina Infante, a principios del siglo XIX, doña Cecilia Villarreal llegó y se convirtió en la primera prestadora de servicios turísticos en Miramar, instalando un hotel y restaurante sobre la margen izquierda del río Pánuco. En ese lugar, la emblemática mujer fundadora de Madero instaló una hostería para dar alojamiento y comida a todos aquellos comerciantes de diferentes estratos sociales que venían del norte por el Paso Real de Altamira hacia Veracruz, para llevar y traer mercancía. De aquella época a la fecha, han pasado más de 100 años, tiempo en el que Miramar se convirtió en el principal destino turístico del sur de Tamaulipas. Ella fallece el 11 de febrero de 1844, sin saber siquiera que había sentado las bases de lo que hoy es el turismo en el sur de Tamaulipas. Otra época en el lugar fue cuando se instalaron los casinos de Playa Miramar, que simbolizaron un fragmento exquisito en la historia, caracterizado por la opulencia de una sociedad durante el auge petrolero de la primera mitad del siglo XIX en el sur de Tamaulipas. Una época de esplendor que se fue para no volver, y hoy
añoran quienes buscan desarrollar el potencial de la joya turística más hermosa del estado. Su historia comienza en 1932 con el inicio del auge petrolero y le dio un glamour a la playa que contrasta con su estado actual. El encanto se rompe debido a los fenómenos meteorológicos que azotaron las costas del Golfo de México y empezaron a destruir parte de la infraestructura instalada, lo que obligó a los administradores de los casinos a realizar constantes reparaciones para continuar brindando el servicio a los clientes. Ubicada en Tampico, esta casa fue la primer planta potabilizadora Hidros que hace más de 90 años abastecía de agua a la ciudad. Y fue por esa razón por la que el inmueble se convirtió en parte importante de la historia tamaulipeca. Y con el paso de los años, le otorgaron el título de Patrimonio Cultural y Ambiental. La Casa de la Naturaleza en Tampico fue construida sobre una especie de península alargada. Rodeada por las aguas de la laguna de la Vega Escondida, las profusas áreas verdes que la rodean armonizan de forma perfecta con el estilo Art Deco de su arquitectura. Está decorada con azulejos azules y amarillos, los cuales simbolizan la historia tan importante del agua para Tampico. Su fachada cuenta con una especie de frotones curvilíneos que la dotan de una estética particular. Su interior cuenta con cerramientos de herrería artística con puertas y ventanas. Hablar de la planta Hidros es hablar de historia, es hablar de arte, es hablar de un patrimonio edificado. Ustedes podrán observar a mi espalda, ¿verdad?, lo que es la joya arquitectónica que es la planta Hidros. Hubo un crecimiento urbano, el atractivo que era venir a Tampico en el mundo a hacer negocios vinculados con el crudo, con el petróleo, con los gases también. Entonces despierta interés y el crecimiento urbano se detona y es cuando se empieza a proyectar, a planear un organismo operador que garantizara el abasto a tanta gente que se deja venir. Estamos hablando que en los años 20 Tampico tenía una población de 32,000 habitantes y que se abastecían básicamente de mantos freáticos. El Tampico antiguo podemos observar todavía casonas que tienen pozos, que tienen cisternas, que provienen de mantos freáticos que hay en ese lugar. El boom petrolero hace que se crezca en una forma de casi 100,000 habitantes y era urgente abastecer a tanta población que llega a hacer negocios a Tampico. Y empieza la modernización. Aquí vale la pena decir que Emilio Portes Gil, por la cercanía con Plutarco Elías Calles, empiezan a planear lo que es la construcción de un organismo que dotara de agua a tanta gente que llega. Entre ellos, claro, podemos decir a americanos, ingleses, la comunidad europea que requería de hacer negocios ligados con petroquímica, pues despierta el interés de asentarse aquí en el lugar. Y fue como se detona y era urgente el abastecimiento de agua a esa cantidad de población. Es así como empieza Emilio Portes Gil a plantear la necesidad. En los datos históricos que tenemos, hay indicaciones de Emilio Portes Gil de proyectar, de planear, de buscar el mejor sitio para construir la planta potabilizadora que garantizara el abasto a esa población. Es así como se empieza a buscar el terreno, a buscar el mejor sitio donde estratégicamente se pudiera captar agua de buena calidad, someterla a un tratamiento básico de sedimentación, de limpieza del agua cruda, de aplicarles un poquito de lo que son reactivos químicos, cloros para matar bacterias. Y es así como surge este bello edificio, que hablar de su importancia hidráulica también es muy importante. Créanme que se garantizaba agua de muy buena calidad a base de un proceso de potabilización, de limpieza a través de filtros, de gravas, arenas, de un proceso de decantación por los canales y estanques sedimentadores que tiene este edificio en su espalda.
El edificio, vale la pena aquí señalar que tiene elementos artísticos de diferentes estilos arquitectónicos. El Art Nouveau, el Art Deco, lo que es neocolonial, lo que son las columnas en las cúpulas tiene bases de lo que es el azulejo, que también el azul, el amarillo que ustedes observan son simbólicos. El amarillo es la salud, es la energía, es la calidad del agua. Y el azul específicamente es el agua que tiene aquí el sistema lagunero del río Támesis. Hablar del sistema lagunero del río Támesis, pues es hablar de un soporte hasta la fecha de desarrollo económico, de crecimiento urbano, de crecimiento industrial que tiene el sur de Tamaulipas. Estás viendo Golfo de México, origen y futuro. En unos minutos regresamos a Tampico, capital de la Huasteca. Regresamos. En los años 2005-2006 hubo el planteamiento por algunos ciudadanos y gente experta en patrimonios edificados de rescatar este edificio. Si en los 50 se cierra, se desmontan las máquinas para subir el agua y el proceso de potabilización y se cambia de lugar, este lugar queda cerrado 60 años. En el 2005-2006, en aquellos años del trienio del licenciado Fernando Azcárraga López, se hace una gestión para efecto de rescatar del abandono de 60 años esta bella edificación para su restauración y para un valor agregado que pudiera plantearse, ¿verdad? Si tenemos elementos artísticos, vestigios de la industria de los años 20, de lo que es el proceso del agua, puede ser un museo del agua, puede ser un centro de interpretación ambiental, ya que este lugar está inmerso en una área natural que por acuerdo municipal también se decreta protegida. Entonces, ¿por qué no convertir este bello sitio en un centro de interpretación, en un centro de visitas, centro recreativo, ecológico, cultural, y poder desarrollar actividades también para los jóvenes, próximas generaciones de profesionales, a través de convenios, que eso lo hemos estado haciendo, para hacer investigación y proteger el recurso agua, que era la función vital que estaba proporcionando este bello edificio, hacer investigación sobre la conservación, protección de especies, de flora, de fauna, del recurso pesquero que es muy vasto aquí en el sistema lagunario y poder tender hacia la cultura del agua. Cuando llegas a la Plaza de Armas, notarás el Pulpo Rosa, un kiosco muy peculiar que engalona la plaza principal de Tampico y que está llegando a los 77 años de vida. Fue el 21 de noviembre de 1945 que se realizó la magna inauguración de este ícono de la ciudad, que ha sido utilizado en diversos motivos para representar al puerto. Plantado como un espacio público para el esparcimiento, el kiosco fue creado con una altura para que desde su interior la vista de la plaza y la catedral fuera más amplia. Además, se realizó un sótano donde estaría un pequeño museo de la ciudad, así como una fuente que lo rodearía junto con bancas. Pero con el paso de los años se fue cambiando. Algunas de estas áreas y otras permanecen intactas. Durante el ciclón de 1955, el kiosco sirvió como refugio temporal de personas damnificadas de la colonia Cascajal y de 1990 al 2000 fue una especie de rotonda de hombres ilustres de Tampico. A un costado de la Plaza de Armas se localiza el Ayuntamiento de Tampico. Desde 1827, el asiento del ayuntamiento
y oficinas municipales de la ciudad de Tampico se encontraban en la edificación llamada Casa Consistorial frente a la plaza. Era una sencilla y rústica construcción que se conservó hasta que fue terminado un nuevo edificio ubicado en la esquina de las calles Colón y Carranza, en el año de 1925 para ser el nuevo recinto del ayuntamiento. El actual Palacio Municipal fue concebido en el año 1923 y comenzando a edificar por las autoridades porteñas en 1924 para ser concluido durante el transcurso del año 1933. El inmueble de 3 pisos y un sótano tuvo un costo estratosférico para la época, 94,000 pesos, recursos autorizados por los cabildos de aquellos años. A lo largo de la existencia, el Palacio Municipal ha sido mudo testigo de hechos que han marcado a la ciudad. Prueba de ello es que su primer acto oficial no fue su inauguración, sino el haber operado como albergue para decenas de familias en el año 1933 debido al impacto de un par de ciclones que azotaron con diferencia de días, el 15 y 24 de septiembre respectivamente, que obligó a las autoridades a dejar de lado los reflectores de ese entonces y actuar en apoyo a la comunidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Golfo de México, Origen y Futuro. Nos vemos pronto. El canal del Congreso presentó